es diversión, con emoción, es la verdad, con libertad, con el sabor regional. Es diversión, con emoción, es la verdad, con libertad, con el sabor regional. Regresamos a tiempos, estamos hablando de la lectura con Ignacio Mondaca. Decías que la historia, que en Japón se lee 18 y nosotros... Sí, la estadística es que en Japón se leen 22 libros en promedio. Esta es la estadística que arrojan las estadísticas de UNESCO. Para el caso de Europa está el promedio en 20, Estados Unidos en 18. Ahora, si nos pasamos a América Latina, en América Latina los países que tienen mayor índice de lectura son Cuba, Argentina y Uruguay. Sí, pues sí. Y nosotros estamos un poquito más abajo, andamos en los 2.9, 3 libros por lector anual. ¿Y Sonora? Bueno, no tenemos todavía estadísticas fehacientes, pero yo creo que estamos un poco abajo de la media nacional por una razón muy simple. No tenemos acceso a libros. En el estado existen entre 13 y 15 librerías y somos un estado de 72 municipios. Creo que De leemos hecho, .7, acabo de leer ese dato. No creo que sea tan bajo. Menos de un libro, yo creo. No, la verdad no creo que sea tan bajo, porque algunos muestreos que se han hecho nos ponen entre 1,5 y 2. ¿Y cuál es la historia entonces ¿tienes algo de historia ahí en tus láminas que trajiste? Sí, claro. Mira, somos una cultura nosotros híbrida, ¿no? Somos una cultura producto del mestizaje. En Europa la historia de la lectura es fascinante porque se da un boom de la lectura a partir de la invención de la imprenta, ¿no? En el siglo XVI. ¿Qué fue allá? Pero específicamente a raíz de la Reforma Protestante, fíjate, que pasa una cosa curiosa, que la Reforma Protestante simbra mucho Claro. de la cultura europea, particularmente hace que todo lo que eran los reinos católicos, ¿verdad?, hagan una reforma también, que fue el Concilio de Trento, 1558 más o menos, que dura varios años, por cierto, y de ahí se desprende una serie de políticas que tienen que ver con la educación. Y al tener que ver con la educación tienen que ver con la escritura. Claro. Porque no se podía exigir que un creyente fuera seguidor de la doctrina si no podía leer la Biblia, si no podía leer los documentos religiosos, ¿no? Entonces, viene un periodo que dura pues prácticamente hasta la creación de repúblicas, en donde la Iglesia tiene el control de la educación y de la escritura y la lectura. Y eso define en mucho parte de nuestra historia como nación, porque quienes vienen a traer la escritura, a pesar de que teníamos una protoescritura en el caso de los mexicas, ¿no? Que tenían y todo un sistema educativo desarrollado, pues prácticamente la escritura la traen los misioneros, ¿no? Las órdenes misioneras, que son las que se percatan de la necesidad de que la población indígena, ¿verdad?, acceda a un nivel de enseñanza y instrucción, por razones de todo tipo, económicas, políticas, ¿no? Y esto, pues, trae a América una serie de contradicciones, pero entre otras cosas favorables, la incursión de una nación o de muchas naciones de América Latina en el proceso de cultivar la cultura occidental, que eminentemente es una cultura de escritura, ¿no? ¿Qué hace diferente una sociedad que lee con una que no lee? Bueno, de las que no leen, ¿no? Hay dos tipos, ¿no? Las que no tienen escritura, ¿verdad? Es decir, vamos a decir, muchas etnias del mundo no tienen escritura, ¿verdad? Algunas son inmensamente felices sin escritura y otras padecen el estar insertas, como el caso de las nuestras, en una cultura que no les es propia. Entonces aquí hay que diferenciar dos tipos de no escritura. La otra es, pues, una población que no tiene acceso a libros, ¿verdad? Una población que no tiene en su canasta básica la compra de libros, no tiene en su imaginario la lectura de libros, ¿no? Y aquí, bueno, pues yo pienso que, como decía recientemente un escritor invitado, Jorge Fernández, que vino aquí a Hermosillo, ¿verdad? La lectura nos da la posibilidad de conocer otros mundos. Y yo creo que a través de la escritura tenemos esa posibilidad, y es una posibilidad que no se le puede negar a nadie. En mi concepción de esto, yo digo que la lectura, ¿para qué sirve leer? ¿O para qué sirve la literatura? ¿O para qué sirve la cultura?
para conocerse a sí mismo, para conocer a los demás, y eso como consecuencia te hace ser mejor ser humano y, otra vez por consecuencia, mejor ciudadano. Así Entonces, las civilizaciones o las regiones o las naciones que leen son sociedades de mejores ciudadanos, porque los países nórdicos se lee mucho y son mejores ciudadanos. Así es, fíjate que, volviendo un poquito a la historia, ¿no? Tal vez sea prudente mencionar a grandes próceres de la lectura en nuestro país, como es el caso de Justo Sierra, como es el caso de Gabino Barreda, como es el caso de José Vasconcelos, que son individuos que tenían muy clara la idea de que la lectura puede capacitar a la gente para comprender mejor el mundo y para ser felices, ¿verdad? Porque poder recrear los mundos de Julio Verne, poder recrear la literatura universal Salgari, a través de Salgari y de bueno, niño hay que leer a Salgari. Tantos libros mexicanos como puede ser tal vez Mariano Azuela, que nos dejó Los de Abajo, y un montón de obras que son realmente muy disfrutables, ¿no? Y tenemos una tradición de escritores, déjame decirte, tocayo, que muy pocos países la tienen. Estás hablando de 3 secretarios de educación, ¿eh? Sí. Cultos, muy cultos, que tenían muy claro la trascendencia y la importancia de la lectura. Y son secretarios de educación de la primera mitad del siglo XX. Así es. Y fíjate, mucho de lo que fue la cultura, la educación y la escritura del siglo XIX, lo vivimos como parte de la educación obligatoria, porque es en el siglo XIX, con la formación de repúblicas, que la educación se hace laica y obligatoria. Entonces, esto pues cambia mucho el acercamiento de la población hacia el libro y la cultura en general, ¿no? Porque al hacerse obligatoria, ¿verdad? Se tienen que diseminar valores, se tienen que diseminar instrucciones, oficios y una serie de habilidades que no se pueden hacer sin la lectura, ¿no? ¿Y cuál es la situación actual en México? En la era digital, en la era universal, es muy fácil ahora tener un libro, ya no se necesita ir a una librería, en el internet, ahí puede bajar libros uno en su casa en un instante. Así es, de hecho se pueden comprar libros por internet en la actualidad y no sería mayor problema la adquisición de libros, el problema es el hábito. O sea, el problema es cómo logramos crear un hábito, y yo coincido mucho con la tesis que tiene Felipe Garrido, un gran escritor, pero además una persona que ha trabajado el tema, ¿no? Y él dice, ningún programa de fomento de la lectura puede tener éxito si no se vincula al sector educativo. Es lo mismo que pienso yo. Entonces, es muy importante esto porque también nos presenta la problemática que hay en la educación, ¿no? En educación básica se ha reducido el número de horas en el que un estudiante va a tomar clases. Yo me acuerdo que en nuestra época, y te acordarás también tú, tocayo, íbamos a comer a la casa después de la jornada de la mañana y regresábamos, y en la tarde teníamos educación cívica. Yo me acuerdo que en primaria estaba en el coro de la primaria. Sí. Había danza por la tarde y desde luego deporte. Y manualidades. Manualidades en muchos casos. Bueno, entonces, pero me da la impresión de que los profesores en México ahora ni ellos leen. Es lo que te digo. Hay factores de la educación que necesitan cambiarse. Por ejemplo, se está hablando de un programa de escuelas de tiempo completo, es decir, volver al modelo anterior. Y el gran problema que existe ahorita es que no tenemos planteles suficientes, ¿no? Porque la escuela se llama José Ortiz Domínguez en la mañana y en la tarde Vicente Guerrero, ¿no? Entonces, esta es una problemática nacional muy fuerte, ¿verdad? Los factores que han llevado a esta situación, bueno, pues son de índole económica, en muchos casos de índole política, ¿no? Pero históricamente se ha reducido la jornada de clases. Y lo peor que yo veo en esto, que al reducirse el horario escolar, las materias que se retiran son las materias que tienen que ver con la educación artística. Con el arte, desafortunadamente. Entonces, si uno quiere encontrar una explicación de qué es lo que ha pasado con la problemática de la lectura, es que se ha retirado la educación artística. ¿Y tú crees que la vocación por la lectura se obtiene desde niño, o también un adulto de 40 años que nos esté viendo ahorita en la televisión podría de repente ser atrapado por la alucinante adicción a la lectura? Definitivamente yo creo que sí. Definitivamente yo creo que sí. La mayor parte de los adultos actualmente, que son adultos jóvenes, pasaron por un proceso escolar en donde no se les enseñó a leer debidamente. Es decir, tenemos muchos lectores funcionales,
Es decir, muchos lectores que pueden tomar un texto, lo leen porque identifican el código de la lectura, pero a la hora de la interpretación, a la hora de que quieren explicar lo que leyeron, hay una traba, que algo pasó ahí. Y lo que pasa ahí es que no aprendieron a leer adecuadamente. Y este es un problema grave. Acabo de recibir un dato de personas que estudian la problemática de lectura, y en el caso de Sonora, ellos dicen que muchos estudiantes egresados de las ingenierías están teniendo problemas para insertarse en el mercado laboral, que ahora son la industria aeroespacial y otras industrias que se han afincado en Sonora, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que no son rechazados porque no dominen la técnica, su técnica o la ciencia para la que estudiaron, sino carecen de habilidades de expresión oral y escrita. Por favor. Entonces, eso es este es un problema cierto. que nos enciende focos rojos y amarillos, ¿verdad? Y nos llama a, bueno, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Cómo vamos a hacer con estos estudiantes que ahora en la universidad requieren de programas específicos para desarrollar sus habilidades lectoras? Y lo vamos a tener que hacer. Y fíjate que se ha hecho de manera localizada en el sector preparatoria, y con resultados muy sorprendentes. Imagínate funcionarios públicos de nivel medio superior que no sepan escribir un oficio. Eso sucede y está sucediendo. Y en las empresas, pues, lo mismo que acabas de decir. Se está manifestando, ¿no? Entonces, ahora, la lectura de pronto se convierte en un tema de moda, ¿no? ¿Verdad? Y las televisoras y otras empresas privadas toman el tema de la lectura, algunos artistas salen promoviendo la lectura, ¿no? Y vuelvo a lo que decía Felipe Garrido, ¿no? Si no logramos introducir un programa agresivo de fomento de la lectura en el caso de la educación básica, ¿verdad? Difícilmente vamos a crear un público lector cuando sean adultos. Estos que se llaman best sellers, que son los libros muy vendidos y eso, han servido de algo, como Harry Potter y El Señor de los Anillos, que lo están leyendo en el mundo. Habrán servido para motivar la lectura en los jóvenes, porque no salen de ahí, de esos libros de moda, digamos. Me sorprende mucho el fenómeno, porque es un fenómeno internacional, ¿no? Evidentemente que ha acercado a muchos jóvenes a la lectura. Como Coelho, por ejemplo, que es un libro... O Carlos Cuauhtémoc Sánchez, o estos libros que de pronto son desacreditados por los especialistas, ¿no? Sin embargo, en muchos casos han servido como gancho para poder acercarse a otras literaturas. Desgraciadamente, la mayoría de los lectores de Harry Potter son lectores de Harry Potter. Nada más. O son lectores de Crepúsculo. Y entonces ahí yo pienso que hay que aprovechar ese impulso, ¿verdad? Para y llevarlo a otro lado. Se nos acabó el tiempo, se nos fue como un suspiro. Sí, es un tema larguísimo, podríamos hablar horas y horas aquí, pero nos tenemos que ir. Les recomendamos que si tienen un libro enfrente, no lo piensen dos veces, agárrenlo, empiécenlo, léanlo y termínenlo, y vénganse a este mundo de la alucinante adicción a la lectura. Nos vemos la próxima semana con otro tema más en su programa Tiempos, un momento con la historia. Hasta luego. Buenas tardes.